Buenas noches, mi nombre es Alexis González, estudiante UNAD, sede Cartagena. En esta noche voy a hablar sobre el tema de cultura que hace parte del curso de antropología. El concepto de cultura tiene un aspecto muy importante en el ámbito de la antropología. Es por ello que se requiere que el estudiante de antropología maneje, no a la perfección, pero por lo menos tenga unas ideas muy concretas sobre lo que es el tema de la cultura. Vamos a comenzar con un concepto de cultura que me parece interesante y es el concepto de Edward Taylor. Edward Taylor dice que cultura es ese todo complejo que incluye conocimiento, arte, moral, hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en el contexto de una sociedad. Este concepto de Taylor eh, es un poco holístico y incluye a todas las sociedades. Además, este concepto de cultura lo que nos dice es que casi todos los pueblos tienen que pasar por ese mismo ritmo. Es muy lineal, entre otras cosas. Entonces, más adelante vamos a encontrar también un concepto que rectifica este concepto de Taylor, que es el concepto que tiene Franz Boas sobre la cultura. Franz Boas habla del particularismo histórico. La cultura recupera la historia. Y esto obliga a enfatizar más bien en las diferencias culturales. Cada pueblo tiene su cultura, cada pueblo tiene su historia. Vamos a encontrar todavía más avances en el concepto de cultura. 3 fases. En 1910 aproximadamente encontramos el concepto de la fase concreta, que dice que la cultura son las costumbres o formas de vida que caracterizan a un determinado pueblo. Luego una segunda fase donde se habla del concepto de cultura como abstracción. Entonces ya no se habla de costumbres, sino de modelos de comportamiento. Entonces lo abstracto aquí en esta fase hace referencia a la cultura como un sistema o unos símbolos por los cuales la sociedad guía su comportamiento. Y una tercera fase, que es la fase simbólica, entendida como una estructura de significaciones. Entonces aquí el antropólogo lo que hace es interpretar lo que interpretan los nativos o los habitantes de una determinada sociedad. Vamos a encontrar algunos niveles de cultura o algunos conceptos también dentro de este trabajo que sería bueno que lo diéramos a conocer. El tema de qué es la enculturación. Y la enculturación no es más sino que ese proceso en donde un individuo en una sociedad aprende de una cultura. Y eso, el ejemplo más patético de este concepto es el de los niños o niñas, cuando aprenden lo que ven en una determinada familia. Si yo a mi hijo le acostumbro o le enseño a decir gracias cuando él recibe un favor de alguien o de mí en particular, él va a aprender eso, eso hace parte de la cultura. El término relativismo cultural, ¿qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural es una teoría que dice que no podemos comparar a una cultura con los valores de otra cultura, contrario a lo que es el etnocentrismo. El etnocentrismo es un concepto que hace referencia o lo que dice que una cultura es superior a otra. Entonces, yo con mis valores o una sociedad con unos valores compara lo que sucede en otra cultura y algunos comienzan diciendo de que esta cultura tiene un nivel superior o un rango superior a esas otras culturas. Por ello también dentro del concepto de cultura vamos a encontrar los teóricos, los mentalistas y Bueno, voy a cerrar la intervención con
un concepto que me llama la atención sobre cultura, y ese concepto que dice que cultura es todo aquello que ha aprendido el hombre durante su historia y que caracteriza su comportamiento social. Materialista.